muchas gracias por estar acá presente. Insisto con mi concepto de la mañana, después de 3 años de pasar la pandemia tanto como víctimas que hemos sido cada uno de nosotros como ciudadanos, como además parte de los equipos de salud, estar queriendo repensar qué nos pasó y cómo podemos mejorar a futuro, nos da o les da en realidad un doble mérito. Así que muchas gracias. Comenzamos las mesas de la tarde con la conferencia de estrategia de adquisición de insumos críticos en pandemia. Tenemos en primer lugar, al revés de lo que dice las Firminas, al licenciado Rodrigo Sal Iturrería, que es licenciado en Administración, especialista en Economía y Gestión de la Salud, diplomado en redes, diplomado en atención de hospitales y centros de salud. Actualmente es el director general de Administración y Finanzas del Hospital Nacional Posadas. Se desempeñó como subinterventor del Hospital Nacional Posadas durante el año 2020. Fue asesor de la Dirección General de Administración y Finanzas del Hospital Posadas durante 6 años. Y además fue asesor de sanatorios y obras sociales privadas. También fue docente en la Universidad Nacional de La Plata en la materia Política y Derecho Social del 4º año de la carrera de licenciado en Administración. Me faltó decir que estudió en La Plata también, lo cual, cuando uno es docente de la casa en la que estudió, es un orgullo siempre. Así que, bueno, a continuación, después de Rodrigo, va a exponer el contador Francisco Viola. Es contador y abogado, me enteré ayer, años conocerte, no sabía que eras abogado. También de la Universidad Nacional de La Plata. Diplomado superior en Administración Hospitalaria, estudiado aquí en la casa. Es desde el 2020 el director de Administración y Operaciones en el Hospital El Cruce de Alta Complejidad. Además se desempeña como coordinador provincial de la Residencia de Economía y Administración Hospitalaria desde el 2017. Uy, no es cierto, 2007 que nos conocemos. Sí, la creo. No, yo le di una mano nomás. Una charla, en realidad, no. Se desempeñó como director asociado en el Hospital Urbequian de Seiza, director asociado en el Hospital de Florencio Varela, fue asesor auditorio del Hospital del Cruce de Varela, asesor de Contaduría General de la Provincia de Buenos Aires, director asociado administrativo del Hospital San Martín de La Plata, director de Contabilidad y Servicios Auxiliares del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Subsecretaría de Planificación de Salud, Ministerio de Salud, Área de Auditoría Interna. También fue docente en la Universidad de La Plata, en la materia de Contabilidad y de Administración 1 y 2. Junto con Francisco, trajiste parte del equipo, no quiero dejar de mencionarlos, Germán Lorenzo, el jefe de compras, y la contadora, ambos del curso de su directora. Subjefa de compras, perdónenme, pero me avisó que iba a ser así, pero no, lamentablemente en todo lo mío no lo puse, mala mía, así que vale la aclaración y sumarlos hoy también. Así que muy agradecido. Va a comenzar, como dije, el licenciado Rodríguez Sal Iturrería. Todo tuyo. Y yo me callo. Buenas tardes a todos, a todas. Bueno, me presento, gracias Ariel. En lo personal, para mí es un orgullo muy grande estar acá. Cuando empecé a incursionar en el ámbito de la gestión de la salud, gracias al maestro España, el primer acto que tuve, digamos, masivo y de capacitación fue acá, en esta casa. Y me acuerdo que también el segundo fue la Asociación de Economía de la Salud, una de las jornadas, si no me acuerdo fue 2003 o 2004. Así que encontrarme de este lado para mí es un orgullo muy grande y quería transmitirles que estoy muy contento por eso. A la vez agradecido por la invitación y bueno, la idea es poder contarles un poco desde mi rol de director general de Administración y Finanzas del Hospital Posadas, cómo atravesamos la pandemia,
cuáles son algunos de los puntos que me parece que está bueno mostrar y contarlos siempre desde la experiencia, que me parece que es algo que nos puede dejar a todos algo, es la idea. Primero, hacer un breve resumen de qué es lo que vamos a ver ahora en esta charla. Primero, ponerlos en contexto de qué es el hospital. Después, contar, en base al surgimiento, digamos, de la pandemia, cuál fue el objetivo que nos propusimos, siempre hablando de la gestión de la administración. Dentro de esos objetivos, qué desafíos tuvimos y cuáles fueron las estrategias que adoptamos para poder llegar, y después brevemente algunos resultados, me parece bueno compartirlos con ustedes, y alguna conclusión. Entiendo que todos están en el tema, pero estamos hablando de la administración del Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas. Es un hospital que depende del Ministerio de Salud de la Nación. Tiene una zona de influencia de más de 6 millones de habitantes, más de 4.500 empleados, metros cubiertos construidos, más de 80.000. Estructuralmente son 4 edificios a grandes rasgos de 7 pisos lineales interconectados y después varias edificaciones alrededor y aproximadamente 600 camas. Bueno, la idea es contarles un poquito qué pasó cuando surgió la pandemia dentro del hospital y sobre todo dentro de la administración. Y en esto nos sentamos en una mesa y lo que primero dijimos fue: hagamos una lista de qué es lo que no podemos dejar de tener en este escenario de pandemia. Primero nos surgió el hecho de tener que sí o sí garantizar la provisión de equipamiento y insumos críticos para el hospital. Después, dentro del hospital estaba también el objetivo de reducir la transmisión de la enfermedad, tanto de los pacientes como de los familiares, pero en lo personal, lo que tenía que ver con mi incumbencia, con el personal del hospital. Y después, y como si esto fuera poco, el gobierno nacional, en pleno inicio de la pandemia, tomó la decisión de construir 12 hospitales modulares en todo el país. De esos 12 hospitales modulares, que se construyeron en 2 meses, si mal no me acuerdo, 2 meses y monedas, nos asignaron la tarea de administrar 4. Esos hospitales modulares tenían promedio entre 60 a 80 camas de terapia intensiva y había que coordinarlos y ponerlos en funcionamiento. Nos asignaron 4 porque estaban linderos al hospital, ¿no? Uno estaba en Hurlingham, el otro en Moreno, en Febrero, General Rodríguez. Así que además de trabajar sobre que no falte ningún insumo crítico y equipamiento en el hospital y que no se nos contagie la gente, bueno, también teníamos que administrar 4 hospitales modulares. Yo te lo voy a contar muy rápido, pero toda la gente que participó en este proceso de poner en funcionamiento 4 hospitales modulares en días, la verdad que a todos nos quedó un recuerdo muy estresante, obviamente, pero súper nutritivo, y sirvió a la vez para que de golpe, porque estábamos aterrizando en el hospital en ese momento, nos podamos conocer todos muy rápidamente, todas las áreas del hospital, porque sin ir más lejos, en la provisión y en la coordinación para la apertura de los hospitales modulares teníamos que proveerlos de recursos humanos, tuvimos que proveerlos de insumos diariamente, tubos de gases medicinales y darles el servicio de limpieza de viandas, entre otros, digamos, ¿no? Entonces esto requirió un laburo muy importante de todas las áreas del hospital, que la verdad es que con el diario del lunes, desde lo político y asistencial, fue trascendental porque permitió que el Hospital Posadas no colapse, no tengamos internados en pasillos. Los modulares llegaron en los picos al 90-95% de ocupación y más allá de lo político-asistencial, que claramente es lo más importante, como experiencia personal para todo el equipo del hospital fue muy interesante y sirvió también para unirnos todos mucho más en esta causa. Más allá de los objetivos que contamos, me gustaría contar
para llegar a eso que estuvimos haciendo. En esto de tratar de reducir los contagios dentro del hospital y sobre todo del personal y de la gente que circula, teníamos que sí o sí reducir la circulación de las personas dentro del hospital. En eso tuvimos que tomar dos caminos, digamos. Por un lado, trabajar en las personas que venían al hospital muy vinculadas a la administración, que tenía que ver con justamente terceros proveedores. Así que decidimos implementar en cuestión de días toda la presentación de documentación a través del trámite a distancia, la plataforma AFIP. Más o menos estamos hablando de 800 personas por mes que dejaron de venir al hospital reiteradas veces para presentar documentación. Eso generó menos circulación en el hospital y a la vez agilizó mucho el procedimiento de presentación de documentos. Y por el otro lado, el operativo, que tiene que ver con el funcionamiento propio de las áreas de la administración, que con este riesgo permanente de contagios masivos no podíamos dejar cerradas las áreas. Siempre pongo el ejemplo de compras, ¿no? El hospital no puede cerrar compras. Entonces, en ese esquema y dependiendo del funcionamiento de cada departamento, decidimos armar burbujas de a una, de a dos, de a tres o hasta de la mitad de la gente por semana o cada 15 días, de manera tal de garantizar el funcionamiento de todas las áreas de la administración. No quiero aburrirlos, normativa vigente, estamos dentro del régimen de compras y contrataciones del Estado Nacional. Y bueno, así que por lo que vimos hasta ahora estamos hablando de las estrategias vinculadas a reducir los contagios y ahora justamente me gustaría contarles un poco cuál fue el esquema o la estrategia a través de la cual empezamos a trabajar para que el hospital no tenga escasez de insumos críticos, de equipamiento y de provisión de servicios. Yo siempre digo que el hospital tiene dos tareas, la administración del hospital tiene dos tareas muy troncales, que es por un lado el comprar bien y por el otro lado ejecutar el presupuesto. Comprar bien, yo digo que la administración tiene que comprar lo que se necesita realmente, en el tiempo en el que se necesita y al menor precio posible. Quizás decirlo suena fácil y hasta lógico, es muy complejo. Entonces hay que estar muy atento a las tres variables, porque si uno se dispersa o se relaja en alguna, termina o comprando lo que no necesita o comprándolo tarde. En el hospital es delicado ese tema, o caro. Para llegar a eso, tomamos algunas estrategias también que tienen que ver más con lo micro, más con lo puntual y puntilloso a través de lo cual podemos lograr esto. Primero, y pónganse en el lugar de recién caídos en la gestión, ¿no? A los 2 meses de haber asumido. Entonces empezamos a ver los planes anuales de compras, ¿no? Nosotros recibimos un plan anual de compras que es el listado de las compras de acuerdo a las unidades requirentes, que son las áreas que piden en el hospital, de qué es lo que el hospital va a comprar en este año y en el que viene. En base a eso, armamos mesas de trabajo para definir de todo ese listado, que seguramente era necesario, qué era lo urgente, qué era lo que nosotros no podíamos dejar de tener. Y sobre eso pusimos énfasis. Los recursos los abocamos solo a lo urgente y empezamos a trabajar licitaciones de lo que sí o sí nosotros no podíamos dejar de tener. Por otro lado, por este lado vimos qué comprar y después nos empezamos a poner puntillosos en el cómo comprar. Y esto tiene que ver con que una vez definido qué necesita el hospital en una pandemia, empezar a analizar cómo lo compro, cómo lo pido. Me refiero justamente a la especificación técnica, a cuáles son los requerimientos que este Hospital Posadas en pandemia necesita garantizar en una compra y contratación. Yo me refiero a esto porque en un hospital tan grande, con las urgencias cotidianas, necesitas la mayor cantidad de ofertas posible, claramente, pero de empresas que tengan respaldo como para poder tener y garantizar la respuesta necesaria. Bueno, en una época de pandemia es más todavía. Entonces empezamos a trabajar justamente en cómo hacemos nosotros para garantizar que ciertos requisitos en las ofertas, de manera tal
de garantizarnos que los que vengan tengan las condiciones necesarias para dar respuestas en pandemia y no nos dejen o sin stock o nos pidan que les paguemos para entregar. Digo, son cosas que pasan en la cotidianidad de la administración y en un escenario así no podíamos darnos el lujo de sufrirlo. Así que pusimos énfasis ahí. Y por otro lado, más allá de qué comprar y cómo, empezamos a ver cómo están los procesos internos de la administración. Porque resulta fundamental, los que están en Estado Nacional van a coincidir conmigo seguramente, que generalmente hay muchos procesos que vienen desde hace muchos años, se hacen porque se hacen así, muchas veces porque sí, y en la revisión se encuentran muchas o duplicidades de movimientos de procesos o inconsistencias. Entonces, en ese escenario armamos mesas de trabajo para trabajar sobre los procesos vinculados a las compras y contrataciones de bienes con todas las áreas que intervienen, de manera tal de poder diagnosticar de alguna manera dónde están los retrasos, las demoras o las complicaciones para empezar a trabajar un poco mejor. El objetivo que nos pusimos en marzo de 2020, en plena crisis, fue: esto nos va a servir para poder comprar bien y hacer que se pueda seguir cada trámite de compras y salga rápido, en tiempo y en forma. Pero también teníamos el objetivo de poder certificar bajo normas de calidad internacional a fin de año. Esto para el hospital fue muy importante, no había tenido nunca una certificación bajo normas de calidad en ningún proceso, y a fin de año certificamos 6. Este año vamos por 3 más, y uno de esos fue el procedimiento de compras y contrataciones. Muy a grosso modo, ¿qué pasó con todo esto que fuimos trabajando, muy rápidamente? Históricamente y promedio de los últimos 10 años, el tiempo de promedio de licitaciones, el proceso de licitación hasta la emisión de la orden de compra era de 6 meses. Lo bajamos a 2 y no hicimos nada raro más que empezar a trabajar sobre cada procedimiento, cada área, y viendo el porqué de cada cosa y dónde se demoraban generalmente. Eso es cuestión fue un trabajo largo y grande, pero nada complicado. Era el objetivo que teníamos a los fines de poder conseguir los insumos en tiempo y en forma. Un dato no menor: en el Estado Nacional está la impugnación, que es cuando un tercero impugna un procedimiento administrativo del Estado Nacional de la compra y contratación de algo, de un bien o servicio. No tuvimos ninguna. Es un dato que yo lo levanto porque podría haber pasado y la verdad que no pasó. Por otro lado, nos pusimos a trabajar está bien, reducimos los tiempos de las licitaciones, definimos qué comprar y cómo, pero empezamos a mirar para atrás, y del 100% de los renglones licitados, es decir, de los insumos o bienes contratados por el hospital, licitados por el hospital, perdón, el 52% se terminaba adjudicando. Esto es previo a la pandemia, el dato. Entonces, ¿qué hicimos? Empezamos a rastrear de años anteriores cuáles eran los ítems que frecuentemente o quedaban fracasados o desiertos. ¿Se entiende? Si no se entiende o tienen dudas, para en medio, no hay problema. Pero básicamente empezamos a ver, si estamos adjudicando el 52% de lo que licitamos, empecemos a ver la historia de los últimos 3 años y se debe repetir. Bueno, efectivamente. Entonces ahí, de vuelta, reunión con unidades que solicitan para ver cómo lo estaban pidiendo. Hasta incluso hemos llamado a proveedores para ver cuál es la razón por la cual o no se presentan o cotizan algo que no estamos pidiendo. En 2020 terminamos con, en vez del 52% de renglones adjudicados, un 60%, y en 2021 estamos arriba del 80%. En 2022 estamos en el 85%. Ese dato me parece importante porque es un montón de trabajo que si no se tiene que volver a hacer. Y eso es volver a la primera práctica que estamos diciendo, comprar en tiempo. No sirve nada esperar
6 meses una licitación para que termine fracasado, desierta y tener que volver a licitar. Bien, ¿qué trajo aparejado esto? El fondo rotatorio, yo no sé si todos están en el tema, lo cuento muy rápidamente, es un mecanismo de pago que tienen los organismos nacionales, a través del cual pueden salir a comprar un bien o un servicio en carácter de urgente que no haya salido por proceso licitatorio. Es por fuera de los procesos licitatorios. Tienen un monto determinado, definido, pero en definitiva es una modalidad de compra por urgencia. Lo logramos bajar. Esto en 2019, previo a la pandemia, a hoy, en términos reales lo bajamos un 55%. Y eso no es ni más ni menos que licitar más. Se explica solamente por eso, porque los insumos están. Lo que hicimos fue cambiar la modalidad de adquisición. Y tiene que ver justamente con sentarnos a planificar y a ordenar con las unidades requirientes qué necesitan y cómo pedirlo. Bien. En paralelo, me gustaría contarles un poco qué se hizo además de eso desde la administración. Previo a la pandemia, todos los bienes patrimoniables del hospital no estaban inventariados realmente. Estaban en 2 Excels, en 2 computadoras, los cuales no coincidían entre sí y no había trazabilidad. Así que hablamos con Modernización, que tienen un sistema de patrimonio gratis para los organismos nacionales, y lo empezamos a implementar en junio 2020. Y en junio de 2021 terminamos de patrimoniar todos los bienes del hospital con etiquetadoras y códigos de barra, con trazabilidad, y fueron más de 25.000 bienes del hospital. Imagínense el escenario previo, ¿no? 25.000 bienes del Estado Nacional sin registro, o un registro obsoleto en realidad. Después, vinculado a las compras también, creímos que era muy importante poner énfasis en el recupero de los costos. Para los organismos nacionales, el Hospital Posadas en este caso, el recupero de costos es muy importante a los fines de financiarse para poder comprar bienes y servicios, y nos pusimos a trabajar en pos de designar gente y recursos para poder mejorar el recupero de costos, la facturación y la cobranza. En esto es cierto que el COVID, si algo hizo en este caso bueno, fue ayudar a que el hospital pueda recuperar más de alguna manera, porque se lanzaron nuevos valores, así que nos pusimos a trabajar, y en términos reales, comparativo previo a pandemia a 2021, se incrementó un 35% la facturación y un 57% la cobranza. Después quisiera volver a un dato más que me parece interesante después de hablar de esto de las compras, que es el banco de prótesis. El banco de prótesis históricamente fue un tema en el Hospital Posadas porque nunca se pudo implementar. Entonces el procedimiento hasta hace no tanto era que cuando teníamos un paciente internado se iniciaba un trámite de autorizaciones que en promedio hasta la entrega de la prótesis duraba 15 días. Entonces teníamos un paciente 15 días en la cama internado del hospital a la espera de la prótesis. Definimos por una cuestión estratégica de liberación de camas y de movimiento de mayor rotación de camas, y también por una cuestión de bienestar de los pacientes, armar una licitación de un banco de prótesis, una orden de compra abierta, que salió bien y hoy sigue vigente, y estamos 24 o 48 horas demoramos entre el pedido y la entrega de la prótesis al hospital. Por último, y para cerrar, yo les contaba hace un rato que yo creo que el administrador de un hospital tiene 2 objetivos muy claros, que es comprar bien, como les conté, y la otra es ejecutar el presupuesto que
que se le tiene asignado. Vamos, ni que hablar si estamos hablando de un hospital público nacional con las necesidades que todos sabemos que tenemos. Y ese fue uno de los objetivos en 2020 que también nos propusimos y llegamos en 2020 al 98% de ejecución, 98,78%. Tanto en 2020 como en 2021 salimos entre primeros y quintos dentro de los 150 organismos nacionales de mayor ejecución presupuestaria. Eso me parece que no es algo bueno. Yo no lo tomo como algo bueno, sino más bien como una obligación, ¿no? Está dentro de las responsabilidades de la administración. Y por último, y para cerrar, no quiero aburrirlos más, vuelvo al título que propuso esta jornada, ¿no? De qué nos dejó la pandemia. Y en lo personal me deja un orgullo enorme por todos los trabajadores y las trabajadoras del ámbito sanitario que todos sabemos acá lo que trabajaron. Después un agradecimiento al Ministerio de Salud de la Nación, que no es menor, porque la verdad es que fue un acompañamiento impresionante. Yo, en lo personal, y acá acaba de llegar Adrián Tarditi, al cual le agradezco muchísimo, que es nuestro director ejecutivo nacional, íbamos todos los días al ministerio y teníamos la puerta abierta para solucionar lo que sea. Y lo que sea es lo que sea. Entonces eso me parece que es muy valedero y me dan ganas de decirlo. Así que agradezco mucho al Ministerio de Salud de la Nación. Y por otro lado, dejar esto que para mí es lo que traté de transmitir, ¿no? Que es la planificación. Digo, la planificación para la administración es muy importante desde el primer año de la facultad hasta que creo que dejamos de ejercer, lo hacemos. Me parece que en este escenario de pandemia hay que resaltarlo mucho más, porque es ahí justo donde toma mayor importancia el rol de la planificación, ¿no? El sentarse y decir, bueno, ¿y ahora qué va a pasar? Y para saber qué va a pasar hay que sentarse a pensar y bueno, eso no es muy común, digamos, en algunos casos. Entonces me parece que transmitir la experiencia del Posadas se resume en agradecimientos a la gente, al ministerio y un esfuerzo enorme basado en la planificación. Creo que es por ahí. No más. Muchas gracias. Espero que